En 2023, Zach Edey fue nombrado el jugador más valioso del baloncesto universitario y en 2024 lo volvió a hacer. Eso no es algo común. Entre todos los grandes jugadores que han pasado por la NCAA, muy pocos han logrado ese reconocimiento más de una vez. De hecho, en toda la historia, solo 2 lo habían conseguido antes. Bill Walton, hace más de 50 años en UCLA, quien fue la primera selección del draft y terminó en el Salón de la Fama. Y Ralph Sampson, hace 40 años en Virginia, también número 1 del draft y con una carrera digna de leyenda. Estos fueron los números que promediaron Walton y Sampson en esas temporadas. Y ahora, observa los números de Zach Edey en sus 2 campañas como MVP. Zach se convirtió en apenas el tercer jugador en lograr algo así, pero a diferencia de los otros 2, Edey no será la primera selección del draft, ni siquiera es seguro que sea elegido en la lotería. Muchos dirán, Zach Edey solo es alto. Cualquiera con 2,24 m dominaría en la NCAA. Así que pongamos sus estadísticas junto a las de todos los pivots de la División 1 que midieron más de 2,21 metros. Dato curioso, si juntaras el promedio de los 7 jugadores más altos de la historia universitaria y los convirtieras en uno solo, aún así anotarían menos que Edey. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Ser el mejor jugador universitario ya no significa nada? La historia reciente parece decir que no. En 2022, Oscar Tshiebwe fue jugador del año liderando la NSAA en rebotes, y no fue elegido en el draft. En 2021, Luka Garza ganó ese mismo premio, promediando 24 puntos por partido y lanzando con un 44% desde la línea de 3, y fue elegido con la selección número 52. Hoy ambos tienen contratos duales, jugando entre la NBA y la G-League, 2 ejemplos de cómo el dominio en la NCAA no siempre se traduce en éxito profesional, pero con todo respeto para ellos, ninguno es Zach Edey. Para entender lo extraordinario que es Edey, basta mirar esta lista. Los 10 mejores pivots en temporadas individuales de la historia universitaria. Cada uno de ellos fue número 1 del draft, y todos llegaron al Salón de la Fama. ¿Cuántos de ellos promediaron al menos 24 puntos, 12 rebotes y un 60% en tiros de campo? Te guste o no, Zach Edey está en esa conversación. Es uno de los grandes. Entonces, si este draft se considera el más débil en una década, ¿cómo es posible que Edey ni siquiera esté proyectado en la primera ronda? En otra época, Zach Edey habría sido elegido sin discusión como el número 1. Antes del año 2000, si eras el mejor pívot del país, eras automáticamente la primera elección. No importaba si habías jugado 3 años o 4. De los 11 jugadores de frontcourt que ganaron el premio al mejor del año en la universidad, 10 fueron elegidos con la primera selección. La única excepción fue Marcus Camby, y cayó hasta el puesto número 2. De hecho, ninguno de esos grandes pivots que fueron jugador del año y seleccionados número 1 en el draft, lo hizo tras solo un año en la universidad. Hoy en día, si no eres one and done, es decir, si no te vas al draft tras tu primer año, prácticamente no tienes opciones de ser la primera elección. Desde el año 2000, solo 3 jugadores que pasaron más de un año en la universidad fueron elegidos con el primer pick. En ese mismo periodo, 4 jugadores fueron seleccionados número 1 saliendo directamente del instituto. Y eso, a pesar de que el salto desde el high school está prohibido desde hace 20 años. Así que Zach Edey, por el simple hecho de ser un senior, ya queda automáticamente descartado de cualquier conversación sobre el número 1 del draft. El argumento contra los jugadores veteranos es siempre el mismo. Si fuera tan bueno, ya estaría en la NBA. Y también dicen que si todos los jugadores one and done de los últimos 4 años se hubieran quedado en la universidad, Zach ni siquiera sería el mejor, ni cerca. Es un punto válido, pero incompleto. Edey fue parte de la clase de reclutamiento de 2020, y si miramos bien, hay varios jugadores en la NBA hoy que son de su misma edad, o incluso más jóvenes, jugadores que, en teoría, todavía podrían estar en la universidad. Entonces, solo porque Zach no brillaba a los 18 años, ¿deberíamos limitar su techo ahora que tiene 21? Vale la pena recordar algo. Edey empezó a jugar al baloncesto en serio recién en su penúltimo año de instituto. Eso lo cambia todo, porque este no es un caso de un jugador que se estancó. Zach ha mejorado cada año, y para entender lo increíblemente rápido que fue su ascenso, tenemos que conocer su historia. Desde pequeño, todos daban por hecho que Zach Edey iba a jugar baloncesto. Era el niño alto de la clase, pero a él no le interesaba. Amaba el béisbol, amaba el hockey sobre hielo, y durante mucho tiempo rechazó el baloncesto, simplemente porque odiaba que le dijeran qué hacer. Su sueño no era encestar, era lanzar. Quería ser el pitcher más alto en la historia de la MLB. No fue hasta su penúltimo año de instituto que comenzó a jugar al baloncesto. Si revisas el roster del IMG Academy,
En la temporada 2018-2019 verás nombres como Josh Green, Jarvis Walker, Jeremiah Robinson Earl, todos ellos hoy en la NBA, y Zach no formaba parte del equipo principal. Era un principiante total, apenas aprendiendo los fundamentos, mientras otros se preparaban para dar el salto al baloncesto universitario. En su último año en IMG, Edey promedió apenas 3 puntos por partido. Fue clasificado como el recluta número 435 del país. Entró a la universidad como una promesa de 3 estrellas, y Purdue solo le ofreció una beca porque se les cayó su primera opción, Hunter Dickinson. Cuando llegó a Purdue, con sus 2,24 m, se convirtió en el jugador más alto en la historia de la conferencia Big Ten. Muchos decían que debía redshirtear, es decir, pasar un año sin jugar para desarrollarse. Otros aseguraban que solo estaba en el equipo por su altura. Eso enfureció a Zach Edey y lo motivó a trabajar más duro. Cuando finalmente tuvo su oportunidad como novato, saliendo desde el banquillo contra Liberty, la aprovechó al máximo. Anotó 19 puntos con 9 de 10 en tiros en solo 15 minutos. Pero su temporada fue una montaña rusa. En su primer partido brilló. En el último, en la ronda de 64 del torneo NCAA, se fue sin anotar en los mismos 15 minutos. Así fue su primer año, inconsistente. Y Purdue fue eliminado por North Texas, un equipo número 13. Spoiler, no sería la última sorpresa amarga en su carrera universitaria. En el verano de 2021, Edey fue convocado para jugar con la selección canadiense en la Copa del Mundo Sub-19 de la FIBA, un torneo que, sin saberlo, nos dio un adelanto de cómo sería el futuro del baloncesto mundial. En esa competencia, 2 nombres brillaron sobre el resto: Victor Wembanyama y Chet Holmgren. Hoy son considerados los 2 mejores novatos de la NBA. Ya destacan como figuras. 2 pivots modernos que marcan la diferencia. Ambos se enfrentaron por primera vez en la final de ese torneo. Estados Unidos se llevó el título y Chet fue elegido MVP. Wembanyama promedió 14 puntos, 7.4 rebotes y 5.7 tapones por partido. Holmgren, 11.9 puntos, 6.1 rebotes y 2.7 bloqueos, con un impresionante 62% en tiros. Y Zach Edey puso números aún más sólidos: 15.1 puntos, 14.1 rebotes, 2.3 tapones y un 56% de acierto en sus lanzamientos. De los 3, fue quien tuvo el mejor índice de eficiencia en todo el torneo. Pero, ¿qué pasó cuando se enfrentaron entre ellos? Zach Edey nunca llegó a enfrentarse a Wembanyama en ese torneo, pero sí jugó contra Chet Holmgren y Estados Unidos en las semifinales. Ambos tuvieron actuaciones destacadas. Chet firmó 12 puntos, 8 rebotes y 6 tapones. Zach respondió con 16 puntos, 16 rebotes y 3 bloqueos. Estados Unidos ganó el partido, pero en el duelo individual, Edey fue superior. Ese torneo fue dominado por 3 jugadores con una altura promedio de más de 2,15 metros. Por sus actuaciones, 2 de ellos escalaron directo hasta lo más alto de los mocks del draft. El tercero, no. 3 años después, 2 ya están en la NBA. Uno está a punto de ser novato del año, el otro es pívot titular en el mejor equipo del oeste. Y el tercero aún sigue en la universidad, pero está firmando una de las rachas más dominantes que se hayan visto en la historia del baloncesto universitario. Y si ese es el futuro del deporte, si cada equipo busca desesperadamente a su propio unicornio de más de 2.1, ¿por qué los scouts de la NBA no se tomaron a Zach Edey más en serio? Ya volveremos a eso. Poco después de ese Mundial Sub-19, se celebró el draft de la NBA 2021. Zach tenía 19 años. Podía haberse declarado y ser un one and done, pero la NBA no lo quería. Así que decidió volver a Purdue con una motivación aún mayor. En su segundo año se convirtió en titular, mejoró todas sus estadísticas y se consolidó como uno de los mejores pivots de la conferencia Big Ten. Pero ese equipo de Purdue tenía otras figuras, Jaden Ivey y Trevion Williams. Zach aún era el tercero. Cuando perdieron contra St. Peter's, un equipo número 15, en el Sweet 16 del torneo NCAA, las críticas no fueron para Edey. El peso de la derrota cayó sobre los otros, pero al año siguiente eso cambiaría. En la temporada 2022 a 2023, Zach Edey se transformó en el mejor jugador del baloncesto universitario. Promedió 22,3 puntos con un 60% en tiros de campo, 12,9 rebotes y 2,1 bloqueos. Lideró toda la NCAA en win shares, acumuló 27 doble-dobles en 34 partidos y llevó a Purdue a un récord de 29 victorias y 6 derrotas, el mejor de su conferencia. Ganaron el título del Big Ten. Zach fue elegido en el primer equipo All-American, jugador del año de su conferencia,
y ganó el premio Naismith al mejor jugador universitario del país. Purdue era uno de los grandes favoritos para ganar el torneo NCAA. Todos los expertos los veían mínimo en el Final Four, pero entonces ocurrió esto. Increíble. Solo por segunda vez en la historia, un número 16 elimina a un número 1. Probablemente la mayor sorpresa en la historia de March Madness. Con esa derrota, Purdue se convirtió en apenas el segundo equipo número 1 en caer ante un 16. Y así, la histórica temporada de Zach Edey terminó en humillación. Por tercer año consecutivo, Purdue fue eliminado por un equipo de bajo ranking, y las críticas comenzaron a caer directamente sobre él. Algunos ya empezaban a llamarlo choker, un jugador de temporada que se derrumba cuando más importa, en marzo. Al finalizar la temporada, Zach Edey se declaró para el draft de la NBA. Todo indicaba que ahora sí se iba a convertir en profesional. Participó en todo el proceso previo al draft. Algunas proyecciones lo ubicaban a finales de segunda ronda. Finalmente, en el último momento, Zach Edey decidió retirarse del draft. Volvía a Purdue para una última temporada como senior. Pero que no estuviera en la NBA no significaba que no estuviera compitiendo para disputar la Copa del Mundo FIBA 2023, y para cualquier jugador universitario no hay mejor pretemporada posible. Canadá llegó al torneo con uno de los planteles más potentes del campeonato. Shai Gilgeous-Alexander, Dillon Brooks, R.J. Barrett, Luguentz Dort, Dwight Powell, Kelly Olynyk, todos profesionales. Zach Edey era el único universitario del grupo, y esta Copa del Mundo no era cualquier torneo. Tiempo real en cancha, anotó 12 puntos sin fallar un solo tiro, 6 de 6. De hecho, en todo el torneo, encestó 9 de 9. También tuvo participación en la histórica victoria por el tercer puesto ante Estados Unidos, una medalla de bronce que significó mucho para el baloncesto canadiense, y Zach Edey formó parte de ese logro, llevó esa experiencia de vuelta al baloncesto universitario y desató el infierno. Ya era el mejor jugador del país, pero ahora volvió siendo aún mejor, promedió 24.4 puntos por partido, 12.1 rebotes, 2.3 tapones y 2.1 asistencias. Lanzó con un 62% de efectividad. Uno de los más significativos fue contra Indiana, un rival que se le había atragantado a Purdue en años anteriores. Zach respondió con una actuación imparable, 34 puntos, 14 rebotes y un 92% de acierto desde la línea de tiros libres. Edey llevó a Purdue al mejor récord de la conferencia Big Ten por segundo año consecutivo y lideró al equipo hacia su segundo título de conferencia seguido. Pero para muchos, Zach Edey seguía siendo un mito. El aficionado promedio solo mira baloncesto universitario durante el March Madness, y cada vez que Edey había estado en ese escenario, su equipo había sido eliminado por un Cenicienta. Eso cambió en 2024. Zach, ya como senior, sabía que si quería entrar en la historia, tenía que dejar su huella en ese torneo, tenía que llegar al Final Four, y arrancó la locura de marzo con una misión. En sus dos primeros partidos, ante Grambling State y Utah State, tuvo actuaciones dominantes. Se convirtió en el primer jugador desde 1995 en registrar más de 50 puntos y 35 rebotes en el primer fin de semana del torneo. Y no se detuvo ahí. En el Sweet 16, frente a Gonzaga, firmó 27 puntos con 10 de 15 en tiros y 15 rebotes. Llevó a Purdue al Elite 8. Allí, contra Tennessee, el número 2 del torneo, su equipo necesitó cada uno de sus 40 puntos y 16 rebotes para avanzar al Final Four. Por primera vez en la historia de la universidad, Zach Edey había llegado al gran escenario. Todo el país estaba mirando, y el duelo contra DJ Burns y el equipo sorpresa de NC State estaba por comenzar. Burns playing with one foul. Edey trying to use the body, massages it with the left hand. And actually good defense getting Edey off of his sweet spot. Para sus estándares, Zach Edey no tuvo su mejor partido frente a NC State. Aún así, firmó 20 puntos y 12 rebotes, con un 64% de acierto en tiros. Y Purdue ganó por doble dígito, avanzando al juego por el campeonato nacional. Ese era su momento. Llegar al Final Four ya lo colocaba entre los grandes, pero ganar el primer campeonato nacional en la historia de la universidad, siendo además 2 veces jugador del año. Eso lo hubiera llevado a otro nivel, a la inmortalidad, pero enfrente estaba el muro más alto. Los campeones defensores, los Huskies de Yukon, un equipo plagado de talento NBA. Hubo momentos en ese partido en los que Zach Edey parecía un Shaquille O'Neal en su prime, imparable en ataque, dueño de los tableros, protegiendo el aro como una muralla.
terminó con 37 puntos y 10 rebotes, pero era un soldado solitario frente a un ejército. UConn ganó 75-60, y la carrera universitaria de Zach Edey llegó a su fin. Derrotar a ese equipo era casi imposible. Ganaron el campeonato con márgenes históricos, y algunos ya los consideran el mejor equipo universitario de todos los tiempos. Por eso, si Zach Edey hubiera logrado vencerlos y ganar el título, probablemente estaríamos hablando de uno de los 5 mejores pivots universitarios de todos los tiempos. Fue dominante en temporada regular, y aún más letal en el March Madness. En el torneo promedió 29,5 puntos, 14,5 rebotes, 64% en tiros de campo y casi 2 tapones por partido. Sé que puede sonar loco ponerlo por encima de leyendas que luego brillaron en la NBA, pero hablando estrictamente de baloncesto universitario, ¿cuántos fueron 2 veces jugador del año? ¿Cuántos promediaron sus números y dominaron como él en la postemporada? Los 5 mejores pivots NCAA de la historia probablemente sean Bill Walton, Lou Alcindor, Bill Russell, Ralph Sampson, y el quinto lugar es debatible. Si Edey hubiera ganado ese campeonato, su nombre estaría ahí, porque por bueno que hayan sido Shaq, Wilt, Hakeem y otros, ninguno ganó un título universitario, y tampoco lo hizo Edey. Así que entrará en esa otra conversación, la de los más grandes, que nunca ganaron. Y ahora llegamos a la parte más importante del video. El informe como prospecto NBA de Zach Edey es, sin duda, el mayor debate del draft de este año. Todos saben que fue el mejor jugador del baloncesto universitario, pero nadie se pone de acuerdo sobre qué puede llegar a ser en la NBA. Algunos scouts ven un enorme potencial, otros creen que no será utilizable en una cancha profesional, pero en algo todos coinciden. Zach Edey no deja de superar expectativas y mejorar cada temporada, y eso, en un jugador que empezó a jugar tan tarde, da miedo. Ahora bien, ¿cuáles son sus fortalezas? La más evidente, su tamaño. Para ponerlo en contexto, los 2 jugadores más altos de la NBA son Boban Marjanović y Victor Wembanyama. Zach Edey mide lo mismo. Desde el primer día, sería uno de los jugadores más altos de toda la liga. Y con 136 kilos de peso, también sería uno de los más pesados. ¿Cuántos jugadores en la NBA pueden igualar a Wemby en altura y tener el físico de Joel Embiid? Literalmente, ninguno. Hoy por hoy, nadie puede igualar físicamente a Zach Edey. Jugadores como Chet Holmgren o Wembanyama tienen la altura, sí, pero no el cuerpo, y cualquiera más bajo que ellos simplemente no tiene el tamaño suficiente. Anotar, para Edey, ha sido fácil. Su drop step y su gancho con la mano derecha son imparables. Durante años evitó usar la izquierda, era su gran debilidad, pero esta temporada se ha sentido más cómodo, ha empezado a utilizarla más y ha tenido buenos resultados. Su presencia física es un factor que no puede subestimarse. Con la espalda al aro, nadie en la NCAA ha podido detenerlo. Anota con eficiencia y si falla, suele tomar su propio rebote y convertirlo en 2 puntos más. Su cuerpo, su altura y su agresividad para pelear en la pintura le permiten ganar posición profunda y lanzar tiros de alta calidad cerca del aro. Claro, en la NBA no será tan sencillo. No podrá intimidar a todos los defensores como lo hacía en la universidad. Pero a veces olvidamos algo muy básico. El baloncesto sigue siendo un deporte de gigantes, y tener al jugador más alto, más pesado, más fuerte en la cancha, sigue siendo una ventaja. Una que, quizás, estamos empezando a infravalorar. Hoy en día, todos los equipos sueñan con tener a su propio Nikola Jokic, un pívot que no solo anote, sino que también reparta juego desde el poste. Y aquí hay una oportunidad. Zach Edey, por su sola presencia, atraerá múltiples defensores en el 1 contra 1. Eso deja a alguien desmarcado. Si logra desarrollar la lectura correcta para encontrar a sus compañeros en el momento justo, anotar en la NBA le será mucho más fácil. Otro aspecto que se subestima en su juego es el rebote. Sí, es evidente que es un gran reboteador por su altura, pero no se trata solo de eso. Zach Edey pelea cada rebote, siempre hace el box out y ha promediado 5.1 rebotes ofensivos por partido en las últimas 2 temporadas. Eso significa que el 40% de sus rebotes son en ataque. Un dato tremendo. Es cierto que es una estadística imperfecta, pero si Edey convierte el 68% de sus tiros cerca del aro y tiene 5 oportunidades adicionales por partido gracias a rebotes ofensivos, estamos hablando de 7 puntos extra por noche, sin contar los and ones o los tiros libres provocados, y esos 7 puntos pueden marcar la diferencia entre ganar o perder un partido. Es difícil discutir que, cuando Edey está en cancha, termina posesiones defensivas y extiende las ofensivas. Eso tiene mucho valor.
En defensa, como todo jugador, tiene virtudes y defectos. Con 2,24 m va a poner tapones, va a proteger la pintura, va a ser un ancla defensiva y una amenaza para cualquiera que se atreva a penetrar. Pero también tendrá limitaciones. No va a salir a la línea de 3 a perseguir bases rápidos. Será un blanco constante en las jugadas de pick and roll. Lo más probable es que tenga que vivir en la drop coverage, una defensa en la que se queda más cerca del aro para proteger la pintura. Y aunque jugadores inteligentes pueden aprovechar eso, no es el fin del mundo. De hecho, su actuación de Zach Edey se quedó emparejado con Tyrese Haliburton, uno de los mejores bases del este. Tyrese intentó desbordarlo, pero Edey recuperó bien, lo frenó en el aro y lo obligó a soltar el balón. En otra acción, tuvo que cubrir a Austin Reeves tras un bloqueo de Bobby Portis. Zach se plantó bien en defensa y Reeves, al ver que no tenía camino, prefirió pasar el balón. Eso es lo que genera su presencia en la pintura. Pero los jugadores NBA saben adaptarse. La siguiente vez que Reeves lo enfrentó, en lugar de atacar, lanzó un flotador desde media distancia. Eso es lo que harán los atacantes en la NBA. Buscarán tiros cómodos en el mid-range para evitar enfrentarlo en la zona. Y es ahí donde entra una reflexión interesante. LeBron James dijo recientemente en un podcast que hoy detener a los atacantes es casi imposible. Entonces, la defensa no se trata de neutralizar todo, sino de elegir qué estás dispuesto a conceder. Y si eso es media distancia, Zach Edey no es un problema, sino una solución. No tiene que salir a marcar a tiradores. No tiene que cambiar de asignación todo el tiempo. Puede quedarse cerca del aro, proteger el cilindro y ser útil. Así ganó Milwaukee un título con Brook López. Así ha brillado Rudy Gobert. No esperamos que Edey gane premios al mejor defensor. Solo necesita ser grande, intimidante y cerrar el aro. Y ofensivamente puede aportar más que muchos otros. No va a meter 20 puntos por noche en la NBA, pero eso no importa. Pone pantallas durísimas, es amenaza constante de alley-oop y sabe finalizar cerca del aro. Su mayor incógnita es el tiro. Aún no tiene juego de media distancia, y eso es lo que separa a los grandes pivots de los dominantes. Joel Embiid y Nikola Jokic dominan porque pueden jugar de espaldas, pero también encarar al aro. Eso es lo que los hace imparables, incluso en una NBA que ya no vive en la pintura. Zach Edey no es un tirador exterior. En 4 años de universidad solo anotó un triple, pero eso no significa que no pueda desarrollar su tiro. Una señal que los scouts siempre observan, los tiros libres, y en eso Edey es sólido. Lanza un 71% desde la línea, con más de 11 intentos por partido. Eso indica que tiene potencial para extender su rango. En el Draft Combine sorprendió a todos, quedó segundo entre los pivots en los ejercicios de tiro en movimiento, incluso superó a algunos aleros y guards. Y además, desmontó el mito de que sería el jugador más lento del draft. Tuvo mejores tiempos que Donovan Clingan y Alex Sarr en varias pruebas de agilidad y velocidad. Está claro, Edey se mueve mejor de lo que dicen, y también lanza mejor de lo que muchos creían. Pocos pivots lo hacen con eficiencia. Lo que realmente importa es que pueda anotar de media distancia con un gancho o un banco al estilo Tim Duncan. Hoy por hoy, su posición en los mocks va desde segunda ronda hasta el top 10, y es difícil proyectarlo porque cada debilidad que le señalan la va corrigiendo, y si sigue mejorando al mismo ritmo, quién sabe hasta dónde puede llegar. Hoy en día, ser demasiado alto en la NBA parece casi un problema. Así como siempre se dijo que algunos eran demasiado pequeños para jugar en la liga, ahora se empieza a decir que otros son demasiado grandes. Tacko Fall, con 2,29 metros, es un ejemplo reciente, pero la historia está llena de excepciones. Muggsy Bogues, con 1,60, tuvo una larga carrera. Spud Webb ganó un concurso de volcadas midiendo 1,70. Isaiah Thomas fue candidato al MVP, con solo 1,75. Si hubo lugar para ellos, también puede haber lugar para Zach Edey. La muestra de jugadores de su tamaño es mínima, y casi ninguno tuvo las habilidades que tiene él. La verdadera pregunta debería ser, ¿puede Edey ser lo suficientemente eficiente en ataque y sólido en defensa como para mantenerse en cancha? Si la respuesta es sí, entonces no solo puede tener un rol, puede ser mucho más que un suplente. Zach es competitivo, tiene algo que demostrar. Lo hizo en la NCAA y lo hará en la NBA. Y en medio del furor por los prospectos internacionales, parece que hemos olvidado que la mayoría de los jugadores de la NBA vienen del baloncesto universitario. ¿Cuándo nos volvimos tan rápidos para descartar al mejor jugador de college sin siquiera darle una oportunidad? Sí, esta es una liga de triples y escoltas rápidos, pero si algo nos muestran los últimos años, es que los interiores están regresando. Los últimos 6 MVP han sido pivots o ala pivots, algo que no pasaba desde hace medio siglo, y ninguno de ellos vive del triple. Miran hacia el aro, domina la pintura, y eso
todavía vale. Mira el rookie del año, Wembanyama, detrás viene Chet Holmgren, y todos quieren al próximo unicornio de más de 2.10. El nombre en boca de todos es Alex Sarr. Si ese es el futuro de la NBA, ¿por qué no apostar por Zach? Porque si cada año mejora como lo hizo en la universidad, nadie sabe hasta dónde puede llegar. No lo sobrepienses, Zach Edey no será perfecto. Pero si este draft es tan flojo como dicen, él podría ser la mejor apuesta. Y si te gustó esta historia, no te pierdas este otro vídeo. ¿Cómo puede ser tan bueno si mide tan poco? ¿Te va a sorprender?